Jorge, buenas tardes. Bueno, estás escuchando todo lo que estamos diciendo. Por ahí algunas cosas puedes corroborar. Por ejemplo, quién es propietario de la vivienda, si es que lo sabés, estos antecedentes que tenía este hombre. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. Bueno, estamos en los primeros momentos de la causa. A ver si podés levantar la voz. Ahí está. Estamos Ahí en está. los primeros momentos de la causa. La causa no tiene mucho de investigación. Realmente, desde el primer inicio de la investigación, lo único que hay corroborado son dos testimonios que bien expresaban ustedes recién. El resto de los comentarios que hace todo el mundo, que son los terceros ajenos a esta causa, todavía no están presentados en el expediente. O sea, testimonios de gente que dice en el barrio que me dijo, que le dije, que vi, que no vi, todavía no están presentados en el expediente. Quiere decir, acá obviamente hay una investigación delegada a la Fiscalía número 27, que es justamente la Fiscalía Nacional Ordinaria, que los primeros momentos de la denuncia que hizo Alan, el novio, justamente realmente no pasaron 4 o 5 días, no se encontró mucho. Ahora, Jorge, la pregunta concreta es, ¿qué pruebas, porque me imagino que es lo que vos querés contar, qué pruebas concretas hay contra el imputado? Porque en principio no parecería más que por algunos testimonios, ¿no? ¿Qué pruebas concretas tiene La el única juez? prueba concreta que se encontró una persona debajo de una carpeta en uno de los monoambientes, de los 4 o 5 monoambientes que hay ahí, que era un inquilinato, que él justamente estaba en uno de esos, se encontró a la persona que está todo en potencial, porque cuando el juez resuelve la situación, pero más que nada resolvió el tema de la competencia que la quiere, intenta llevarla a la justicia de Lomas de Zamora, de Zamora, que es el Garantía 5, de Lomas porque estaba en turno en ese momento. Date cuenta cómo se tardó en el exhorto, una cuestión burocrática que la gente de la sociedad no lo va a entender. ¿Por qué se tardó tanto en el allanamiento? Estando él ahí presente, tomando mate y charlando hasta con los efectivos policiales. Date cuenta que se tardó bastante tiempo. Lo único que encontraron fue la persona fallecida. Bueno, Jorge. El resto de los testimonios todavía no están incorporados porque nadie se presentó a la causa a declarar. ¿Qué pruebas tiene el juez? El juez concretas? tiene prueba, obviamente, que él es el titular de inmueble. Por eso. Por primero y principal. Claro. Segundo, que ella estaba en ese lugar y bueno, él tendrá que dar las explicaciones puntuales justamente que nosotros intentamos la vez pasada con Costa, cuando estuvimos en una audiencia indagatoria que es justamente la reina de las pruebas en una causa penal. No se dan las condiciones justamente desde el punto de vista objetivo para que él pueda declarar. Pero ¿cómo se explica entonces que si él no tuvo nada que ver y se jacta inocente, y como ustedes también, al ser defensores de él, ¿cómo se explica que este hombre no haya escuchado nada, no haya visto nada? ¿Cómo explica ese contrapiso al cual el secador de piso, el ventilador lo puso para secar el piso? Un montón de cuestiones, la ropa que apareció lavándose en la bandina. Más personas en el inmueble, nadie escuchó nada. ¿Se entiende? ¿Cuánta gente había? Nadie escuchó nada. No importa. Bueno, si vamos a mi cliente todavía no declaró por una cuestión de respeto de la charla previa que uno tiene, la charla anticipada, ¿no? Que obviamente que es constitucional. Él relató determinadas circunstancias que no lo puedo decir porque primero lo tiene que escuchar la justicia. Ahora, ¿quién lo tiene que escuchar? Nosotros intentamos que lo escuche la justicia de acá, pero no se daban los elementos justamente objetivos para que declare. Porque él decía, escucho pero no entiendo, no comprendo la imputación. Pedimos suspender la audiencia, estaba agitado, estaba fatigado, no lo hicieron. Lo que hicieron fue resolver en forma apresurada una herramienta procesal importante para alguien que tiene una imputación penal y resolvieron la competencia. ¿Él le pudo decir si él mismo realizó ese contrapiso? No, yo no le puedo decir porque primero me interesaría que lo entienda el juez de la causa. Perdón, primero pediría que lo diga al juez de la causa y después cuando amplíe la declaración indagatoria, realmente ahí, justamente ahí, uno puede venir acá y decir, por respeto a nuestro defendido, él declaró, nosotros podemos ampliar. Bien, Jorge, ahora vamos a seguir, por supuesto, haciéndote preguntas, porque la gente está en la casa, obviamente, todas las que quieras, prendida a fuego, porque entenderás, por supuesto, sos un tipo también de los medios que la gente quiere saber, ¿no? Quiere saber, y estos tiempos televisivos a veces nos dan esta posibilidad, ¿no? De tener en el piso, de manera exclusiva, a los abogados de ambas partes. Y en este caso nosotros tenemos a la doctora Verónica Gabriolo, que está en nuestro panel. Verónica, bueno, lo estás escuchando a Jorge Alfonso, tus consideraciones. Bueno, estamos frente a una persona que no es nada inocente, se encontró un cuerpo, hizo él prácticamente solo, casi solo por ahora, esa fosa,
la lastimaron, la golpearon, según las pruebas de la autopsia. Fue torturada antes de Fue matarla. torturada, fue lastimada, fue desnudada y fue enterrada. Esta persona que con una conducta psicópata por completo abrió las puertas de su casa a los efectivos policiales diciendo, revisen todo lo que quieran, psicópata totalmente. Momentos antes estuvo en el lugar del hecho donde estaba la persona muerta, enterrada, tomando mate. A ver, no estamos con una persona inocente, no estamos con una persona desentendida. ¿Y por qué crees que hizo eso, Verónica? Como quisieron acá la defensa, manifestaron. ¿Por qué crees que hizo eso, no? Porque la A gente ver, dice, no bueno, pero si abrió las puertas y estaba muy tranquilo, se puede pensar también que lo desconocía, ¿no? Pregunto, ¿no? Bueno, vos fíjate también que días antes, cuando Nancy desaparece, la hija le manifiesta a él que la estaban buscando, y él dice, sí, algo me enteré, algo vi por ahí. ¿Cómo? ¿Esta persona no era tan allegada? ¿No era la hija del corazón? Entonces, ya esa conducta, que acá me va a corregir en caso de, me parece una conducta totalmente psicopática, ¿no? Hasta incluso podemos hablar de una conducta desafiante ante las autoridades policiales, el allanamiento y demás. Por otro lado, se demoró, acá estaban hablando el doctor estaba hablando sobre la excarcelación y el cambio de competencia. Bueno, ya está, no le dieron lugar, así que, ya incluso la excarcelación está denegada. Y por otro lado, ya pasa el día lunes a los juzgados de Lomas de Zamora, garantía 5. Bien, bueno, sí, Verónica, está bien. Y vamos a seguir haciendo este ping-pong porque es muy interesante. Y también tenemos aquí especialistas como el perito Gastón Estelier. Gastón, bueno, estás escuchando estas manifestaciones. La gente se pregunta diferentes cuestiones, ¿no? ¿Hace cuántos días estaba? ¿Qué es lo que encontraron? ¿Qué es lo que permitió o algunos indicios poder hallar el cuerpo? Gastón, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Antes que nada, gracias por la invitación. Y voy a tratar de ser lo más objetivo posible, teniendo en el piso las dos partes involucradas en esta investigación. Cuando se procede al descubrir esa carpeta y levantar la misma y observar la presencia del cadáver, lo primero que se hace es se remite a la morgue judicial para iniciar las pericias o la autopsia, que es el estudio de rigor que hay que hacer en estos casos. Ese estudio nos va a arrojar datos desde el punto de vista médico-legal. Esa información que nos brindan los médicos la vamos a incorporar a todo el conjunto de elementos que vamos a obtener de la escena del crimen para que conjuntamente con la criminología las tres trabajen de forma inter y multidisciplinaria, aportando cada una su saber. No tuve acceso al expediente, no sé concretamente las lesiones, sí por lo que circula en los medios. Tenemos la autopsia, se la podemos mostrar al doctor. La podemos poner en pantalla porque está detallada las lesiones que tiene el cadáver. Muchísimas. Contale, Frasca, las lesiones cortantes. Más de 20. Más de 20 lesiones. Golpes, una fractura en el cráneo. O sea, evidentemente sería bueno mostrarla acá para que la analicemos entre todos y más con el especialista. Claro, como decíamos, ¿no? El cuerpo habla. Entonces ahora, después que se le hizo la autopsia, que están los resultados, es decir, bueno, realmente se pueden sumar más actores en la escena. Me imagino que esta autopsia va a decir muchísimo de lo que pudo haber sucedido esa noche, ¿no? A nosotros la autopsia nos da el mecanismo y la causa de la muerte. Es decir, por lo que yo leí, tiene más de 20 lesiones, muchas son del lado izquierdo, quiere decir que y de frente. Por lo tanto, la persona que genera esas lesiones, potencialmente sería el autor, vamos a tenerlo enfrente a la víctima y debe ser diestro porque el mayor cúmulo de lesiones están del lado izquierdo. Bueno, pero a su vez tiene en su glúteo, a su vez tiene en la axila, o sea, seguramente alguna defensa que haya intentado, zafar de algún cuchillazo, de la asfixia. Las lesiones cortantes y punzocortantes que yo pude leer en los sitios web pueden ser maniobras o generadas, producidas en el arrastre del cuerpo hasta el lugar final. Hay que ver
si las mismas son vitales o no vitales. Mira, acá lo Gastón, tenemos. Sí. Gastón, a ver, acá tenemos la Cabeza. autopsia, ¿no? Y yo te la vamos a leer y a preguntarte, porque nos interesa mucho saber si desde este punto vos podés más o menos establecer, y por tu experiencia, obviamente, si esto pudo haber sido concretado por más personas que el único imputado. Dice, cabeza, examen interno cabeza, aponeurosis epicraniana con las lesiones descriptas, huesos del cráneo. Presenta fractura con hundimiento en la región frontal central por encima del entrecejo del cráneo. Acá sería más o menos. En un área circular de aproximadamente 2 centímetros de diámetro, fractura del techo de la órbita izquierda del tipo lineal que llega al etmoides, al que también fractura. Fractura lateral de la fosa cerebral media izquierda. Hay 3 fracturas en la cabeza, Claro. Gastón. Sí, son todas del lado izquierdo. Ahora lo que hay que determinar es esa lesión, que es una lesión contusa, que genera esa fractura ósea, cuál fue el mecanismo, o sea, mediante si fue un golpe, si utilizaron un elemento contundente, todo eso. Para ¿Con la mano quebrar se- un cráneo, con la claro. mano se puede? ¿Con la misma mano podría? No, Es tiene muy que ser un difícil, elemento. muy difícil que con la mano, pero a ver, ¿yo utilizo un elemento para golpear o le agarro la cabeza y se la golpeo contra Contra el una piso, claro. superficie Y un hombre de dura? 70 años solo, ¿podría dejar a una mujer de esta manera? Podría, dependiendo de la fuerza de la persona. O sea, potencialmente lo que hay que hacer al imputado, que es el primero que está sospechado, hacer todas las pericias de rigor y ver si él tiene la potestad para generar La fortaleza. todas esas... Porque muchos habló de eso también, Frasca. Déjame Sí, aclarar Horacio. algo. Sí. Ahí hay una, en la anterior, hay un golpe que es una contusión que provoca una fractura. Eso es una piña. Eso se le dice en la parte científica que la anestesia. ¿Para qué? Para que pierda, obviamente, la actitud de De defensa. defensa, claro. Ese golpe fue hecho para anestesiarla. Hay, obviamente... Claro, una vez que la dejó Noquearla. groggy, claro, Exactamente. Y ahí le partió empezaron la a cabeza. aprovechar. La Y con anestesia de respecto- Brockwardel, ¿no? Esa es la anestesia previa de probordel, exacto. Sí. Eso es para poner a la víctima en un estado de indefensión Claro. y el autor poder consumar el hecho. Bueno, Porque esa, como- es la autopsia, esa es la marca que aparece en la autopsia y en la cara. Determinante. Que es determinante, que es una piña. Bien, acá tenemos Claro. más. Con Horacio. signos vitales, ¿no? Perdón, digo, justamente esto concuerda, ¿no? Tal vez las lesiones que ella tenía debajo de su brazo que seguramente habrán sido para defenderse. Por eso tal vez esta piña que le propinan la noquea y evitan que se defienda. Hay que ver de qué lado decís, la del brazo derecho, del brazo izquierdo y cuál es el dinamismo que tenemos de dichas lesiones. No, y otro punto importante que se hablaba mucho, bueno, es un hombre de 70 años, debilucho, no tiene la fortaleza, pero a la vez los vecinos decían, ojo, porque los escombros y todas esas bolsas pesadas las entraba él solo. Las entraba, o sea, que no sé si es un hombre tan Sí, debilucho. no. Que tal vez lo ve- debe tener su No, su se lo ve fortaleza bien, también. se lo ve bien. Y de hecho, bueno, a ver, también tenemos que explorar el aspecto psicológico, ¿no? Recién la doctora Gabriolo decía, ¿no? Con cinismo, propios de una persona psicópata. Y para eso está con nosotros, para ayudarnos, Diego Quindimil, el psicólogo. Diego, bueno, no sé, de lo que vos escuchás, ¿qué tipo de personalidad estamos viendo en esta persona? Bueno, yo estuve observando el caso a partir de lo que se escribió en los medios, lo que ustedes estuvieron presentando, y, digamos, pareciera ser que es este trastorno de la personalidad que se llama psicopatía. Hay varios tipos de psicópata, digamos, el psicópata antisocial o el psicópata integrado a la sociedad, que pareciera ser este caso, digamos, ¿no? Alguien que está integrado a la sociedad, que no tiene los mismos valores que nosotros, es decir, no tiene ni culpa, ni empatía, ni remordimiento. Pero no los exhibe. No, y no los tiene tampoco. Por eso sería también entendible que alguien esté tomando mate con un cadáver al lado, digamos. Increíble. ¿no? Es decir, Increíble, entonces, claro. eso, Claro, y la tranquilidad de que hablamos, que la policía entren y revisen toda mi casa, no hay inconveniente. Mismo cuando estaban haciendo la investigación, entraban los perros, él estaba sentado en la puerta de su casa tomando mate. exactamente, porque no hay temor, digamos, ¿no? Es decir, está el control de la situación siempre. Y la violencia, digamos, en este caso, en los psicópatas, puede ser de dos tipos, ¿no? Es decir, una violencia proactiva para lograr, digamos, algo, para acosar a alguien constantemente, que no sería el caso, sino, como este caso, una violencia instrumental, digamos, ¿no? Es decir, que tiene que ver con o alguna ofrenda que la víctima puede haberle hecho a él, Ajá. ¿no? O algún descargo, porque por lo que pareciera ser ahí había una obsesión, Sí. ¿no? Es decir, Sí, había eso es lo que se una dice. necesidad de control permanente,
había una de las testigos que decía que, digamos, inclusive la trató de buscar por las redes sociales. Bueno, todo esto en base a hipótesis de lo que nosotros estamos escuchando. Sí, ¿no es pero cierto? la pregunta también tiene que ver porque se leía que en el expediente, el juez en la decisión que tomó, dice que esto fue producto de un ataque sexual y por su condición de mujer, ¿no? Entonces te pregunto, si esto tiene que ver o es común este tipo de femicidio o asesinato con tanta hazaña, con tanta violencia en el medio o en el marco de una agresión sexual. Y lamentablemente sí, digamos, en el año ya llevamos 255 femicidios, digamos, ¿no? Las mujeres son víctimas ideales en este sentido porque, digamos, por un lado, para los psicópatas son objetos de pertenencia, no son personas, ¿no? Y Bueno, en tanto objeto, digamos, con ese objeto yo puedo hacer lo que quiera, inclusive desde la perspectiva del psicópata, romperlo. Claro. Sí, y obviamente que también lo que decíamos, y el doctor Alfonso dirá, no estará en la causa, pero como también marcábamos hoy, fuera de la cámara, cuando se apagaba, también los testimonios, donde decían que este hombre las provocaba a las mujeres, les ofrecía cosas, A cambio de dinero a sexo. cambio de Alquiler. sexo, el alquiler también, todo esto fuera de cámara, por Claro, supuesto, no ¿no? se En le off, anima. hay mucho miedo, pero ese comportamiento lo tendría según las vecinas, según la gente que vive ahí mismo. Bien, bueno, a ver, estábamos hurgando cada vez más en este caso de Nancy y queremos encontrar la verdad junto con ustedes. Vamos a ver cómo la encontraron. Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo encontraron al cuerpo de Nancy? Mirá.